De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. Soy agua, playa, cielo, casa, planta. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, gritos, llanto, raza. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a La Colmena. Qué lindo, estamos escuchando a Charo Bogarín, a esta argentina formoseña, una artista multiinstrumentista, gestora cultural, defensora de las raíces indígenas y de la lengua ancestral que atraviesa América Latina porque canta en diversas lenguas, ¿no? Estamos hablando de una artista argentina que está en estas horas en Uruguay y por eso queríamos comenzar con ella en el marco de un reclamo que están haciendo desde hace muchos años las músicas uruguayas a través de diferentes colectivos para generar una cuota de mujeres en los festivales, en la música uruguaya. Charo Bogarín es una representante también de esta lucha porque además es vicepresidenta del Instituto de la Música Argentina y nos va a acompañar musicalmente y también en presencia más adelante aquí en La Colmena junto a la directora nacional de Cultura, Maru Vidal, porque desde la Dirección Nacional de Cultura se está acompañando este reclamo que forma parte de un proyecto de ley que se está discutiendo en el Parlamento en estos días. Matías, bienvenido. ¿Cómo estás, Caro? ¿Todo bien? Sí, una representante de la música latinoamericana, esos sonidos que nos llevan a Argentina, pero también que nos llevan a otros países de nuestra región. La verdad que un lujo tenerla acá en La Colmena, en el marco de esta discusión que toma un lugarcito, seguramente se profundice con el pasar de los meses y con el tratamiento legislativo, que tiene que ver con lo que vos decías, con empezar a mirar un poco de forma crítica las grillas artísticas que tenemos en nuestro país. Como decías, ella forma parte de los músicos organizados en Argentina y este planteo se va a estar realizando, se va a estar dando de alguna forma hoy en una mesa, en el marco de un conversatorio que justamente tiene esto como parte central, que va a participar Charo, como decías, pero también Maru Vidal como representante también de una posición que está empezando a tomar el propio gobierno sobre este tema, ¿no? Exacto, en ese conversatorio también va a estar Ana Prada, que es muy cercana a la Charo, como se la conoce artísticamente a Charo Bogarín. La Charo, de hecho, ha estado hace poco en Uruguay participando de un encuentro, del segundo encuentro de mujeres músicas, de mujeres y disidencias de la música uruguaya, un encuentro que se realizó en la Costa de Oro, en Canelones. Ella tiene mucho vínculo, de hecho, en particular yo conocí a la Charo con una canción que canta con Malena Muyala, o sea, interpreta junto a Malena Muyala la canción Pasos, y ahí me pareció fascinante su voz. Bueno, tiene 4 discos propios, La Charo, Legado, que es el que estamos escuchando, que es un homenaje a Mercedes Sosa. Son todas canciones de Mercedes Sosa reinterpretadas por la Charo, que como decíamos es multiinstrumentista. Ella además incorpora tecno, pop, folk, ¿no?, a la música y de alguna forma también eso
forma parte de sus orígenes, porque nació con un dúo, formando un dúo, llamaba Tonolec el dúo, y junto a Diego Pérez, este dúo fue un proyecto que de alguna manera marcó un antes y un después en la música folclórica argentina, porque incorporaban estos sonidos como más modernos, contemporáneos, con los cantos nativos de comunidades como la comunidad Com, que es una comunidad toba, de la que pertenece el norte argentino, y ella también, y también del guaraní, porque ella nació en Formosa, en Clorinda específicamente, que es una localidad que es frontera con Paraguay, hasta no a muchos kilómetros de Asunción, por lo tanto es un territorio compartido guaraní, y ella además en su proceso artístico descubrió que es tataranieta de un cacique guaraní. Por lo tanto, la Charo, obviamente, todo esto la colocó en otro lugar, desde de su pensamiento, también de su propia cosmovisión, y bueno, y es lo que está de alguna manera plasmando en su último disco, que se llama Areté, un disco del año pasado, donde hay una fusión electrónica también tribal, incorporando todas estas lenguas nativas que ella estudió además, ¿no? Ella estudió, habla estas lenguas, hizo investigación, y bueno, me parece que es de una riqueza muy interesante, más allá obviamente de su propósito, de su visita en nuestro país por esta situación de este proyecto de ley que se está discutiendo. Creo que es una mujer muy interesante para conocer en el mundo latinoamericano de hoy, para conocer su aporte musical y a la cultura también como rescate, digamos, de nuestra cultura latinoamericana. Totalmente, Caro. Justo vos hablabas de esto de rescatar las raíces a través del canto, también con su puesta en escena, ¿no? Con sus colores, con su vestimenta, sí, con los propios instrumentos que utiliza para plasmar su música. Y es muy interesante este vínculo que vos marcabas con Mercedes Sosa, ¿no? Porque también hay muchos puntos de contacto en ese sentido. Y justamente me agarrás en un momento bastante cercano a la figura de Mercedes Sosa. El fin de semana miré un documental de 2 horas muy bueno en el marco de BIOS, una serie que hizo National Geographic que presenta la vida de muchos músicos, y entre ellos miré específicamente el capítulo dedicado a Mercedes Sosa que recorre toda su historia desde sus orígenes hasta bueno el final de su carrera, que vincula la música con su vida y de alguna forma. ¿Cómo se llama el documental? Es una serie que se llama BIOS, y ahí BIOS, Mercedes Sosa, de National Geographic, allí se recorre eso, los vínculos con lo originario, las dificultades como mujer para acceder a cierto lugar en un momento histórico muy complicado para Argentina. Claro, ¿no? Los cuentos de Mercedes Sosa y su participación en el Cosquín, en el Festival del Cosquín, claro, ¿no? Debe aparecer ahí, porque ella medio como que no la querían en el escenario, ¿no? O sea, y esto también de alguna manera habla de la lucha que están teniendo aún las mujeres, ¿no? Para poder conseguir lugares preponderantes en los escenarios, pero también hablamos de una equidad y una igualdad de derechos, ¿no? En cuanto al acceso a los bienes culturales, a las oportunidades de trabajo, ¿no? Pero lo de Mercedes Sosa es interesantísimo. Tiene en ese mucho sentido, que ver. Porque tiene que ver con eso, ¿no? El lugar que ella se ganó en el Cosquín, en el festival tan famoso de Córdoba, de folclore, en ese momento era netamente folclórico además. Fue como muy importante y muy significativo de la lucha de las mujeres, de su voz artística en los escenarios. Sí, y más adelante, en ese vínculo, más adelante, ella ya como una figura consagrada lleva a Charly García, claro, y ahí vuelve a revolucionar de nuevo el Cosquín. Entonces es como algo que marcó también un poco su perfil. Sí, hermoso, está buenísima la anécdota. Bueno, nos colgamos con la Charo y la música y todo su aporte de estas músicas ancestrales. Capaz que podemos, mientras seguimos adelantando otros contenidos, David, compartir otra de las canciones que tenés ahí. Por ejemplo, hay una que se llama Eikanoi, no sé si te la pasé. Eikanoi no te la pasé. Siempre te comento cosas que no te paso, ¿viste? Pero yo soy desordenada. Quiero que la gente lo sepa, ¿tá? Podemos poner Areté, que es el que le da nombre al disco, a su último disco, que Areté significa tiempo verdadero en guaraní, ¿tá? Y es justamente algo que
que es muy significativo porque es una palabra que, como en las lenguas nativas, ¿no? Reúnen como varios conceptos, ¿no? Y Arete Guazú es una gran fiesta popular que tiene que ver con de origen guaraní, y entonces, bueno, el nombre del disco se llama Arete. Después le vamos a preguntar un poco más sobre esto, ¿no? Y ahí estamos escuchando un canto en guaraní. Ahí está. Bien, eso es guaraní. Hermoso. Además, en el retrato del disco de Arete, ella, que vos decías esto de los colores, ella aparece en la tapa del disco con una boa naranja de diseño muy colorido, además porque tiene el bonete de la celebración de Arete Guazú, de esta fiesta popular. ¿Está? Pero bueno, mientras hablamos de la Charo y de este planteo también de un lugar para las mujeres y diversidades en la música uruguaya, podemos conectar con la propuesta de Steph de Mirgiano y su columna de feminismos, porque nos va a anticipar de alguna manera lo que es el Día Internacional del Orgullo LGBTI+, porque es el próximo 28 de junio, y esto tiene una historia, tiene sus orígenes, y nos va a hablar hoy entonces de cómo de alguna manera el orgullo también es un acto político, ¿no? Y es importante reivindicar el carácter político del Día Internacional del Orgullo. Sí, la idea que trae Steph es revisar justamente esos diferentes hitos históricos para llegar al presente en un momento que ella ve, analiza como muy importante justamente darle este perfil de reivindicación política por el contexto global. Que muchas veces va justamente contra este tipo de derechos. Allí ella nos trae comentarios de diferentes actores, por ejemplo, el doctor en Ciencias Sociales especializado en diversidad, Diego Sempol, entre otras personas que van a estar un poco comentando, analizando, vistiendo estos comentarios que nos va a plantear Steph, de alguna forma análisis histórico, pero también del presente de lo que es este Día Internacional del Orgullo LGBTI+. Y de la agenda de noticias de estas horas queremos destacar, y vamos a detenernos un ratito luego de la pausa, en lo que está pasando en Venezuela, en este desastre que se une, digamos, también a lo que es, o se agrega, ¿no?, a lo que es la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela. Estamos hablando de 2 terremotos que fueron de manera prácticamente simultánea. Hay una catástrofe realmente en Venezuela. 164 personas fueron confirmadas como fallecidas, pero hay cerca de 1.000 personas heridas después de que estos fuertes sismos sacudieran la capital, Caracas, y en particular la zona de La Guaira. Una de las zonas más afectadas. Aún es difícil conocer, ¿no?, la dimensión de este desastre. Estamos hablando de grandes edificios, de infraestructuras que se derrumbaron. Los equipos de rescate están trabajando a esta hora en estos edificios derrumbados. Llegan noticias realmente muy tristes, ¿no?, de Venezuela, que viene viviendo situaciones muy críticas económicas, de desabastecimiento, con problemas de energía, y tratando de encontrarle un camino político a esta salida, ¿no?, luego de lo que fue en enero la captura o secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y de este gobierno entonces provisorio que tiene hoy Venezuela. La Organización Nacional de Naciones Unidas está coordinando la ayuda de emergencia internacional para las víctimas. Uruguay se pronunció también en cuanto a esta tragedia, ¿no? Y hay como de alguna manera una acción en la región de todos los países para poder volcar ayuda en estos momentos a Venezuela. Sí, como decías, Caro, una realidad política que hace un tiempo viene muy compleja, que ha tenido este hecho último que marcabas. Pero la idea, más allá de eso, que tenemos el programa del día de hoy, es un poco analizar el hecho en sí, o sea, los terremotos como fenómeno natural, y por eso vamos a hablar en un ratito nada más, después de la pausa, como comentabas, con la geóloga Aleda Sánchez. Muy bien, les recordamos la forma de comunicarse con La Colmena esta tarde y enseguida venimos. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy.
Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamacerca.com.uy. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. En la edición de junio de Le Monde Diplomatique Uruguay, el plan de Estados Unidos para la inteligencia artificial que preocupa al Vaticano. En el mundo, la crisis de la izquierda y el auge del Islam en Indonesia, el naufragio maliense y la revancha argelina. Tras el Brexit, ¿se unirán las Irlandas? En la región, Perú vuelve a partirse en dos, un nuevo cerco indio en Bolivia y las conquistas y reveses del gobierno de Petro impactan en la segunda vuelta en Colombia. Además, la incidencia de Israel en la política de Alemania y de Eslovenia con el marco de la limpieza étnica en Palestina. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio La FM en el 97.9. Hubo un momento en que todo era incertidumbre y mientras muchos esperábamos respuestas, Gonzalo Moratorio trabajaba para encontrarlas. Su aporte ayudó a Uruguay a enfrentar la pandemia. Hoy, Gonzalo necesita de nosotros. Colaborá con el colectivo solidario en locales Habitat o a través de la app. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gu.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones avanza con la gente. Presenta Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Seguimos musicalizando con la Charo, escuchando Sumaj Pachamama, ¿no? Y nos habla precisamente de esta madre tierra, Pachamama. Sumaj significa hermoso, bello, bueno, excelente.
Y bueno, de alguna forma también pensamos, ¿no?, en cómo esta madre tierra se vio sacudida en estas horas con estos terremotos que ocurrieron en Venezuela, con estos 2 sismos, ¿no? Y de alguna manera también lo que queremos es situar este problema, este asunto que tiene que ver con una zona de nuestro planeta que es el cinturón de fuego del Pacífico, donde, digamos, ocurren ciertos movimientos, ¿no? Y en este caso, bueno, fueron fuertes los movimientos. Como decíamos, hay más de 1000 personas que resultaron heridas, 164 personas fallecidas, de acuerdo a los primeros reportes, ¿no?, en una situación que es de emergencia en ese país. Pero estamos en comunicación con Leda Sánchez, que es geóloga especializada en procesos geodinámicos y fenómenos sísmicos, precisamente para poder comprender un poquito más lo que pasa en esa zona del planeta. En Venezuela se habla de que esto no ocurría en esta dimensión desde hace más de 100 años. Conocer entonces cuál es la magnitud de estos terremotos y qué es lo que puede seguir ocurriendo, ¿no?, con las réplicas que también se han sucedido en estas horas. Bienvenida, Leda, muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en primer lugar, porque eso es, viste que uno tiene ese toque, ¿no? Sí, claro. No estábamos en el cinturón del fuego del Pacífico. Ah, mira, pero estaba leyendo un titular de El Observador en este momento, y también lo había leído en otros medios que situaban, pero está equivocado eso. Está bien. Sí, pues digamos, la región ecuatorial es un área tectónica muy compleja, pero el cinturón del fuego pacífico estaría más hacia el oeste, ¿no? Okay. Hacia lo que es el margen andino, México, que sigue Alaska, ¿no?, y Japón, todo eso. Ya del otro lado, ahí tenemos la placa sudamericana y la placa del Caribe, que no tuvieron un movimiento horizontal, que fue la que generó este terremoto. Bien. Este terremoto es un terremoto particular porque la llegada de la primera onda P y la llegada de la segunda onda P, por eso hablan de 2 terremotos, todavía están trabajando en eso, es como una dupleta, ¿no? O sea, llegó 38 segundos después el de 7,5 y el primero de 7,2, que fue más o menos lo que pasó, si mal no recuerdo, en el terremoto de México del 85. El terremoto fue de una magnitud muy importante y las imágenes que yo he estado viendo desde Venezuela, que me han compartido colegas de allá, son espantosas, ¿no? Espantoso. Claro. Pero bueno. Porque además estamos hablando, cuando decís espantosas, también porque es un país que no está preparado para sostener este tipo de fenómeno, ¿no? Acá, o sea, obviamente que están mucho mejor que lo que estamos nosotros, pero, o sea, no es Chile, no es Japón, Eso, claro. no es México. Ya creo que los últimos eventos, así, o sea, es un país que ha tenido eventos de magnitudes cercanas a 7, lo que siempre pasa, como pasó con Turquía, que son países donde tienen terremotos importantes de esas magnitudes, que no es que la tengan todos los días, es que tienen un periodo de recurrencia más largo, entonces los políticos se achanchan y dicen, no va a pasar, y más la corrupción y todo eso hacen que las infraestructuras no cumplan con los estándares de sismorresistencia, ¿no? Entonces, bueno, después muere gente y se está previendo decenas de miles de muertos, ¿no? Más, obviamente, todas las pérdidas económicas asociadas a todo eso. Leda, nos planteabas este detalle sobre la ubicación específica donde se dio este fenómeno. Para entender un poco mejor de qué tipo de fallas o interacción de placas estamos hablando cuando hablamos del lugar donde se dio este fenómeno puntualmente. Vieron que hay 3 tipos de bordes de placas tectónicas, ¿no? Uno que convergen, que es cuando chocan las placas, como es el caso de Chile, México, claro, ¿no? Japón. Tenemos uno donde las placas se abren, como el sismo que hubo también ahora en el Golfo de Adén, ¿no? O sea, las placas se están separando. Y en este caso, el tercer tipo de límite, que es en el que correspondería a este terremoto de acá, es de desplazamiento horizontal. O sea, las placas se desplazan.
Y esas placas cuando están, o sea, no es que haya, en esa fricción, ¿no? Rompe y se desplazan y generan los terremotos. Ahí va. Bien. Estos suelen ser bastante importantes, ¿no? Los que están tanto los de choque como los que están asociados a desplazamientos laterales. La posibilidad de réplicas, ¿no? Digamos, han ocurrido algunas en estas horas, por lo que veíamos, pero, digamos, ¿cuáles son de alguna manera las perspectivas sobre lo que puede pasar en estas horas? ¿O esto ya se terminó? No. El Servicio Geológico Americano hizo una evaluación diciendo que, bueno, que iban a haber réplicas de magnitudes cercanas a 5 en el correr de la semana o en 7 días, ¿no? O sea, no, pues la semana termina mañana. Y sí, las réplicas pueden durar meses también, ¿no? O sea, van bajando con el tiempo, van bajando la magnitud las réplicas, ¿no? Leda, pensando en este desplazamiento lateral de placas que explicabas y teniendo en cuenta la ubicación ahí en el Caribe, un lugar donde hay presencia de islas, ¿hay posibilidad de que algún territorio se pueda ver afectado por un fenómeno de tsunami? ¿Hay la posibilidad de un fenómeno de ese tipo? Hubo una alerta, un ratito de alerta de tsunami, pero enseguida la bajaron. Está. O sea, no hay alerta. O sea, la pusieron durante un momento, un rato, y después siguieron trabajando con las evaluaciones y se sacó la alerta de tsunami. Claro. Por suerte, ¿no? Porque si no sería sumarle una cosa más. Perdón. No, está bien. Este tipo de terremotos muchas veces suele generar, como pasó con Sumatra, ¿no? Puede generar tsunamis, ¿no? En general, terremotos de magnitudes superiores a 7,3 es común, pero se dan en digamos, costa afuera, ¿no? Y este terremoto fue costa adentro. Claro. No fue en el mar, ¿no? La ruptura no se dio en el mar. Claro. ¿Pueden haber entonces otros fenómenos a partir de en otras zonas vinculadas digamos, a lo que es este cinturón de fuego del Pacífico que como nos aclarabas, Venezuela no está dentro de este cinturón, pero en este marco, digamos, ¿no? Que estamos hablando de una región muy extensa, ¿pueden haber terremotos o fenómenos similares? Mira, hubo una cosa que estuvieron diciendo algunos sismólogos, que el terremoto de Japón, que ocurrió 22 minutos después, podría estar vinculado a este desplazamiento que se generó. Eso también hay que estudiarlo, no hay que demostrarlo que fue así. Pero que van a seguir habiendo terremotos, terremotos hay siempre. En general se dan 1 o 2 por año de magnitudes superiores a 7. No es que tengamos todos los días o todos los años o todos los meses terremotos de esas magnitudes que generan este tipo de desastre, ¿no? Digamos, a nivel de población. En la región de Scotia también hubo uno de 7,8, pero no tenés población, entonces no pasó nada, digamos, desde el punto de vista humano. Pero los terremotos se dan todos los días de diversas magnitudes a lo largo no solo de lo que sería el cinturón del fuego del Pacífico, de esa zona de subducción, sino que también se dan dentro de los continentes, también se dan en las regiones donde se están separando las placas, y bueno, como en este caso, donde las placas se mueven lateralmente. Claro. O sea, no hay una porción del globo, porque todo nuestro planeta está separado, segmentado por placas tectónicas, donde en todos lados hay terremotos de diferentes magnitudes con características propias en función de los bloques o terrenos que se estén considerando, ¿no? Sí, sí. En esta zona, digamos, que estamos mencionando, está Chile entonces, ¿no? Pero de Chile no han llegado ningunos reportes que hablen de algún movimiento particular. No. Chile tiene su sismicidad todos los días, ¿no? Claro. Hay un par de mensajes que llegan que me gustaría compartirlos porque, bueno, parece que te mando un abrazo, Mario, con pinche del Liceo Zorrilla.
No sé si te llega, digamos, este mensaje, pero la pregunta es si existe algún tipo de relación entre los movimientos sísmicos y el fracking. Hay otra persona que pregunta lo mismo también. Bueno, dentro de lo que es la sismicidad, nosotros tenemos sismicidad natural y sismicidad artificial. Y dentro de la artificial tenemos sismicidad controlada, ¿no? Por ejemplo, las voladuras de cantera, ¿no? Cuando se hacen extracciones de materiales pétreos, y la no controlada, que está asociada a por ejemplo, a la sismicidad inducida por cosas, ¿no? Ujú. Una de ellas es el fracking. El fracking genera sismicidad. Pero ¿no? bueno, pero no las de esta cargas, magnitud. a ver, no de esta magnitud, lo mismo que las represas, los embalses, las variaciones de la cota de los embalses puede generar sismicidad. Las represas generan sismicidad. Claro. Pero bueno, no tiene nada que ver con lo que ocurrió en Venezuela en estas horas. No son tectónicos, ¿no? Son, Claro. por eso te digo, está la sismicidad natural y la sismicidad artificial. Ujú. Bien. O sea, el hombre genera terremotos, ¿no? Claro. Para cerrar entonces esta puesta a punto, digamos, ¿no? Y comprender un poquito más lo que están viviendo en Venezuela, nos decías en el comienzo que los reportes, los mensajes que recibías hablaban de una destrucción importante, ¿no? ¿De qué características, digamos, esa destrucción? Han caído edificios, casas, hubo licuefacción, o sea, hubo desbarrancamiento de materiales sedimentarios. O sea, bastante complicada está la cosa, ¿no? En Caracas, bastante complejo también. Claro, claro. Y además esto obviamente también afectando vías de tránsito. Eso es lo que te han contado también entonces colegas desde ahí. Sí. De Venezuela. Sí, además la desesperación. Por un lado uno dice, bueno, por suerte fue a las 6:04 de la tarde, que todavía había luz y no te agarra de noche, ¿no? Digamos, buscándole el lado positivo al desastre ¿no? Es decir, bueno, por lo menos hubo un par de horas de luz más que les permitió a la gente, no sé, autoevacuarse. Hubo mucha gente que se autoevacuó, ¿no? Y bueno, y eso también te permite, te da otra, a nivel de percepción humana, que te agarre a la noche, es como que te sentís mucho más indefenso a que te agarre de madrugada, ¿no? O que te agarre de día, no es lo mismo, ¿no? El efecto que tiene psicológico frente a la población un desastre de esta magnitud. Después hay que pasar la noche, ¿no? Obviamente, buscando familiares, amigos y esas cosas, que tampoco está bueno. Si hubiera sido a la mañana temprano, era otra cosa, tenés todo el día donde vos podés ver. O sea, hay un montón de factores que influyen también a la posición que agarra la población frente a un evento, ¿no? La desesperación que te agarra, el estrés que te agarra cuando te agarra a la mitad de la noche, ¿no? O a la madrugada. Ya arrancar con un poco de luz, bueno, es como que más o menos zafás las primeras 2 horas, ¿no? Que es lo que te queda de luz. No sé hasta qué hora había luz en Venezuela, pero yo vi unas imágenes que ya eran como las 8:30 de la noche, todavía había un poco de luminosidad, ¿no? Claro. Por último, algo más, ¿no? En base también a tu experiencia, también circuló la información de que el Servicio Geológico de Estados Unidos sostiene que hay un 40% de probabilidad de que haya entre 10.000 y 100.000 personas fallecidas de acuerdo a la dimensión de la destrucción. ¿Qué te parece esta información? Sí. Y en general, cuando vos conocés más o menos el manejo de las infraestructuras, cómo son, si se respetan las construcciones sismorresistentes, a partir de eso vos también podés hacer una evaluación de los riesgos, ¿no? Es decir, bueno, si yo tengo que el 70% de las infraestructuras cumplen con las normas sismorresistentes, o sea, la probabilidad de menores muertes es mayor, ¿no? Lo mismo que pasó en Turquía, ¿no? Que se creían que todos los edificios eran sismorresistentes y en realidad
habían coimeado para que les dieran el visto bueno de que era sismo resistente y no lo era, o pagar la multa porque no lo habían hecho sismo resistente, ¿no? Claro. Esas cosas pasan en todos lados, ¿no? También pasó en México en el 85. El tema es, como nosotros siempre decimos, el terremoto no te mata, te matan las infraestructuras que hace la gente y que no cumplen con las normativas, ¿no? Sobre todo en una región sísmica como es esa región del Caribe, ¿no? Para nuestra región, por ejemplo, para el Uruguay, provincia de Buenos Aires, ya hay documentos y artículos científicos donde dicen que hay que tener las infraestructuras edilicias, las viviendas, los hospitales, todos los centros, las escuelas, todo, para que soporten terremotos de magnitudes 5 o un poco más altas, ¿no? Y así como entró por un lado, salió por el otro. O sea, no se le presta atención porque no somos, en particular nosotros, un país que tenga una actividad de recurrencia diaria o semanal de actividad sísmica. Pero, digamos, hoy en el mundo donde hay tenés mayores tecnologías, tenés mayor acceso a la información, bueno, los tomadores de decisión deben, ¿no? Tienen la obligación moral y ética de proteger a la población, ¿no? Y una de las cosas es que por lo menos las grandes infraestructuras, las grandes cosas que cumplan con reglamentos sismos resistentes, tanto en Venezuela como en Uruguay, como en Chile, como en México, como en París, como en cualquier lado, ¿no? Claro. En cualquier ciudad. Sí, ese está siendo, digamos, de alguna manera el debate a esta hora, ¿no? Y también teniendo en cuenta el daño que se ha generado, la infraestructura frágil, es algo que obviamente forma parte del debate también político a esta hora, ¿no? Y de qué tipo de gestión se ha llevado a cabo en los últimos tiempos para poder asegurar un mínimo, ¿no? Un mínimo precisamente de seguridad a la población. Leda Sánchez, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Abrazos. Un abrazo. Dale, chau, chau. Chau, chau. Hacemos la pausa. ¿Les parece? A la vuelta entonces, Mati, recibimos a Steph para hablar sobre el Día Internacional del Orgullo. Nos adelantamos de alguna manera ese 28 de junio. Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Tu casa es el escenario donde se componen grandes momentos. Y podés comprar del BHU es música para tus oídos. Porque es el préstamo para hogares nuevos y usados que te otorga hasta el 95% de la propiedad que elijas con tasas desde el 3,75%. Informate al 1911 o en bhu.com.uy. BHU, tu sueño, tu banco. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Llegó a Carper la SUV que no te vas a poder sacar de la cabeza. Chevrolet Sonic, la SUV que nació para ser inolvidable. Diseño deportivo, tecnología, conectividad y la seguridad que necesitas para disfrutar cada camino. Encontrala ahora en Carper desde $26.990. Te esperamos en nuestro local de Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Carper, tu Chevrolet marca Carper. En la
edición de junio de Le Monde Diplomatique Uruguay, el plan de Estados Unidos para la inteligencia artificial que preocupa al Vaticano. En el mundo, la crisis de la izquierda y el auge del Islam en Indonesia, el naufragio maliense y la revancha argelina. Tras el Brexit, ¿se unirán las Irlandas? En la región, Perú vuelve a partirse en dos, un nuevo cerco indio en Bolivia y las conquistas y reveses del gobierno de Petro impactan en la segunda vuelta en Colombia. Además, la incidencia de Israel en la política de Alemania y de Eslovenia con el marco de la limpieza étnica en Palestina. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Presenta A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all born superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. There's an umbrella to say, I'm beautiful in my way, just gotta make no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't hurt yourself and regret, just love yourself and you say, I'm on the right track, baby, I was born this way. Estamos ya recibiendo a Steph de Mirjian para poder hablar del orgullo LGBTI+, ¿no? Y un orgullo que de alguna manera el encare de esta columna tiene que ver con un orgullo político, con la cuestión política de este orgullo, porque el 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTI+, y ese es el foco que nos quisiste traer, esa es la propuesta, ¿no? Revisar entonces los orígenes de este día y de alguna manera situar las demandas de hoy también. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, todo bien, todo bien. Estábamos escuchando a Lady Gaga, ¿no? Estamos escuchando a Lady Gaga, Born This Way, que es como un himno para la comunidad LGBTI+. Y me parecía que estaba bueno para introducir esta columna, que como bien decís, tiene que ver con esto, ¿no? Estamos a pocos días de que se conmemore el Día Internacional del Orgullo LGBTI+, y me parecía que estaba bueno primero traerlo, porque siento que a veces en Uruguay pasa desapercibida la fecha, porque para nosotros es como septiembre, el mes de la diversidad, que en realidad está íntimamente ligado con el Día del Orgullo, pero esto se los voy a contar más adelante. Entonces estaba bueno, por un lado, traerlo, porque en todo el mundo se está hablando. Bueno, junio se convirtió en el mes del orgullo en todo el mundo, y el 28 particularmente es el día, y me parecía que estaba bueno recordar un poco cómo surge. Claro. Porque además pienso que justamente la manera en la que surge el día es profundamente política, ¿no? Entonces, bueno, va a ir por ese lado. ¿Por qué el 28 de junio, no? Bueno, la fecha recuerda la histórica resistencia que lideraron disidencias sexuales en 1969 en la discoteca Stonewall Inn de Nueva York, en Estados Unidos, que era un bar en el que, bueno, gays, lesbianas, personas trans, travestis y otros colectivos de la diversidad habían adoptado como una especie de refugio, ¿no?, del odio y la discriminación que vivían en los Estados Unidos de aquella época. Y esos días de junio de 1969, la policía de Nueva York irrumpió en el Stonewall Inn para hacer una redada a todas las personas que estuvieran en el lugar y les exigieron la documentación y detuvieron a toda persona que, voy a citar, fuera sospechosa de ser homosexual o que estuviera vestida con ropa que no se ajustara a los estereotipos, digamos, de lo que debía vestir un hombre o una mujer, claro, por decirlo de alguna manera. Sí. Lo que esos policías, creo que eran 9 funcionarios policiales los que irrumpieron ese día, lo que no se imaginaban es que entre la multitud ese día iba a haber personas que estaban prontas para desobedecer sus órdenes y se resistieron a los arrestos
Y así prendieron la chispa del movimiento LGBTI+, de Estados Unidos. Quiero decir que esta revuelta estuvo liderada concretamente por 3 mujeres racializadas. Estamos hablando de Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, que ellas eran mujeres trans, y Stormé de Larverie, que era activista lesbiana. Sí. Lo que estaban defendiendo en esa resistencia, que finalmente duró 4 días, porque bueno, se fue sumando gente y se armó como una concentración y protesta en las puertas del bar. Y bueno, la policía estuvo 4 días para dispersar a toda esa multitud. Pero lo que ellas defendían era ese refugio que era como su hogar, donde podían ser libremente lo que eran, pero sobre todo estaban defendiendo su dignidad, ¿no? O sea, fue una respuesta directa, no a esa redada en particular, sino a todas las redadas constantes y a los abusos y a la persecución policial que vivía la comunidad en aquella época, una violencia institucional que en ese momento estaba amparada incluso por leyes que catalogaban a la homosexualidad y a la expresión de género como delitos o enfermedades mentales. O sea, Claro. no nos olvidemos que recién en 1990 la Organización Mundial de la Salud retira oficialmente la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, ¿no? Sí, sí. Yo Esto viví 20 fue- años de mi vida en ese marco de esa ley. Bueno, Cuando pienso en eso me parece es terrible. tan terrible. Es terrible. Bueno, pero toda esta introducción para una columna en lo que, como les estaba adelantando, lo que les propongo es rescatar justamente el carácter político del orgullo LGBTI y que es este origen político, porque también a veces pienso que cuando pensamos en el orgullo nos quedamos como en la parte más festiva del asunto, ¿no? Porque es cierto que el 28 de junio va a haber marchas, desfiles, espectáculos en todo el mundo para festejar el orgullo de poder vivir libremente la identidad sexual y la identidad de género. Pero también es un día para visibilizar la discriminación y la violencia y el odio que todavía enfrenta el colectivo Sí. en este contexto. Claro, y te quiero decir antes de pasar a eso que les recomiendo ver, que lo vi en este caso era en Netflix, capaz que todavía está, un documental que es sobre la muerte y vida de Marsha Johnson, precisamente, que habla de estos sucesos de Stonewall, de los que mencionabas. Es una película que además se centra en la investigación de otra activista, que es Victoria Cruz, sobre la muerte de Marshall en 1992, porque su muerte fue dictaminada en principio como un suicidio por parte de la policía de Nueva York, pero obviamente la película habla de otra cosa, ¿no? Habla precisamente de un acto que tiene que ver con esa discriminación, con esa violencia, y bueno, es una película donde se puede ver además documentos sobre Marsha Johnson, sobre Silvia Rivera, porque además algo muy importante también es que ellas formaron una fundación que se llamaba STAR, Travestis Callejeras de Acción Revolucionaria, que daban refugio, amparo, digamos, a toda una comunidad que además de tener estos problemas de discriminación o por estos problemas de discriminación vivían la pobreza también, ¿no? Con mucha precariedad. Bueno, buenísima la recomendación. Entonces, fin de semana ideal para poder mirarla. Sí. Antes de seguir, yo quiero hacer un paréntesis respecto a Uruguay, porque actualmente celebramos el mes de la diversidad en septiembre, la marcha por la diversidad, la de Montevideo, es los últimos viernes de septiembre, pero no fue siempre así. La primera marcha del orgullo en Uruguay se hizo justamente un 28 de junio, el 28 de junio de 1993, y se convocó bajo el nombre Primera Marcha del Orgullo Homosexual. La invitación era a concentrar a las 8 de la noche en el Obelisco para movilizarse por 18 de julio hasta la explanada de la Universidad de la República. Esa marcha, que hace poquito cumplió 30 años, fue organizada por Homosexuales Unidos, el Movimiento de Integración Homosexual, la Mesa Coordinadora de Travestis, que más tarde se convirtió en lo que hoy conocemos como Asociación Trans del Uruguay, y el colectivo Cimarrón de Melo, con el apoyo de Serpaj. Se estima que ese día marcharon unas 300 personas, según el registro del Archivo Sociedades en Movimiento de la UDELAR. No fue multitudinaria, pero fue la primera vez que, contra la vergüenza y el silencio y el miedo, las disidencias organizadas sacaban el orgullo a la calle en nuestro país, y me parece que está bueno rescatarlo. Claro. No nos olvidemos que en 1993 no estábamos tan lejos del final de la dictadura, que fue una época
particularmente brutal para las disidencias sexuales, especialmente para las personas trans que sufrieron la persecución y el ensañamiento y la violencia del terrorismo de Estado por motivos de identidad de género. Así que, bueno, quería recordar que bueno, esas primeras marchas son el antecedente de lo que hoy conocemos como la Marcha por la Diversidad, que en realidad, no sé si sabían, pero se mudó para septiembre principalmente por una cuestión climática, ¿no? Porque en junio hace mucho frío en esta zona del universo. Sí, claro. En Estados Unidos, donde surge, es verano, ¿no? Pero acá estamos en pleno invierno. Entonces, para que haya más calorcito, se muda a septiembre y a partir del 2005 es que se convoca en esa fecha. Y ahora cierro el paréntesis y les cuento que consulté a activistas LGBTI+, y especialistas en temas de diversidad para analizar justamente esto de a qué nos referimos cuando hablamos de que el orgullo LGBTI+ es político. Y también, bueno, de dónde surge y en qué sentido se fue transformando un poco esa idea con el correr de los años. No es lo mismo 1969 que 2026, entonces un poco hicimos como ese análisis. Uno de los consultados, por supuesto, que fue Diego Sempol, que él es doctor en ciencias sociales, investigador y docente especializado en temas de diversidad, es un referente académico en nuestro país en estos temas, y él recordaba cómo esto de que el orgullo es político está articulado profundamente con la perspectiva de los feminismos, entre otras cosas, y ahí escuchamos lo que nos decía. En principio la idea esta como de el orgullo como algo político surge un poco ligado a las perspectivas más feministas que planteaban que lo personal es político. Entonces hay como una fuerte articulación ahí entre la idea de que en un contexto social de enorme adversidad y discriminación y violencia, decir públicamente que se es gay, lesbiana, trans, bisexual, son formas de desafiar la cis heteronorma y de alguna forma es un posicionamiento político. En esto de que mi vida personal tiene una significación política en la medida que interpela o desafía a un régimen cis heteronormado que permanentemente presupone que todas las personas que viven en la sociedad son heterosexuales. Y entonces esta lógica de lo personal es político fue como fundacional y también estuvo muy articulada con una herramienta de la política de la visibilidad, en el sentido de que para avanzar en la lucha social era imprescindible poner caras a las demandas y a los debates públicos. Y entonces la política de visibilidad estuvo también muy articulada con la idea de orgullo. Esto de si estoy orgulloso, soy visible. Que también en el contexto de Estados Unidos estuvo muy articulada con una idea de salud mental. La idea de que si uno se acepta a sí mismo y si se quiere a sí mismo, ha logrado vencer de alguna forma los mecanismos de homofobia internalizada, que son las formas más perversas de la discriminación que enfrentamos como comunidad. Entonces, decir públicamente soy gay, soy lesbiana, soy trans, soy bisexual, es una forma de posicionarse en el campo de la salud mental de que estoy contento con lo que me pasa y es más, digo que estoy orgulloso porque estoy en clara contradicción y confrontación con el régimen social. Claro. Bien, y Sempol también ahondaba en por qué el orgullo como respuesta política también surge de forma temprana en el contexto de América Latina, porque hasta ahora está hablando de Estados Unidos y esto nos decía. En el contexto de América Latina, la palabra orgullo ha tenido una significación política muy temprana porque también estuvo muy ligado a esta idea de que durante los periodos dictatoriales en el Cono Sur hubo fuertes procesos represivos orientados hacia las corporalidades disidentes. Entonces hablar de orgullo era también de alguna forma visibilizar trayectorias y genealogías de lucha que habían quedado normalmente excluidas o silenciadas. Entonces el orgullo político, es un posicionamiento político en el contexto de América Latina, también por esto, porque nos permite rescatar historias de lucha que históricamente quedaron siempre excluidas o que no han sido tomadas en cuenta por la perspectiva académica, por la perspectiva mediática. Bueno, y él en ese sentido ha sido un gran referente en cuanto a difundir
ha hecho muchos estudios y trabajos respecto a la situación de las personas LGBTI en dictadura, ¿no? Esto que mencionábamos antes. Así que recomiendo mucho buscar esos trabajos porque son historias, así como en su momento hablábamos de que lo que vivieron las mujeres fue invisibilizado, lo que vivieron las disidencias también fue, durante el terrorismo de Estado también ha sido menos difundido y bueno, recomiendo eso. Pero también conversé el tema con la activista Magdalena Besonart, que ella es integrante de Ovejas Negras, uno de los colectivos de la diversidad más referentes quizás en nuestro país, que esto me decía cuando le pregunté por qué entiende ella y su colectivo que el orgullo es político. Hay como dos razones, creo que son centrales, estructurantes de por qué entiendo el orgullo como político. Primero, siempre quienes estamos a los márgenes, en la disidencia o en cualquier otra cuestión de los márgenes identitarios, reivindicar nuestras identidades es necesariamente un acto político porque justamente es decirle a lo normal, entre comillas, a la norma, a lo hegemónico, que también existimos y que no tenemos que cambiar. Nuestras identidades no son un problema, no son avergonzantes, sino que existimos y se nos tiene que respetar por nuestra existencia en sí, digamos. Yo creo que eso es algo que más o menos hemos construido bastante como movimiento y particularmente en Uruguay, ¿no? De esta idea de que cuando hablamos de orgullo de ser, no estamos diciendo qué lindo que existo, que también, sino es una respuesta al odio estructural que existe hacia las disidencias, que se ha construido desde un mundo donde ser distinto está mal. Entonces, la respuesta que hemos tenido siempre desde la diversidad sexual fue esto, ¿no? Nos apropiamos del insulto, nos apropiamos de lo distinto y lo reivindicamos. Y eso es lo que nos hace sentir orgullosos. Y también el orgullo es político porque justamente es lo que nos nuclea como movimiento social. Hace que nos reivindiquemos, hace que marchemos, hace que nos plantemos, que nos sostengamos los unes a los otros, y es indispensable para la lucha. Por lo tanto, es político por el hecho de existir y por el hecho de no ser menos y reivindicar justamente esta igualdad que entendemos indispensable para una convivencia social basada en los derechos humanos, digamos. Y también porque el orgullo es el motor para la reivindicación, la lucha y justamente la promoción de derechos. Bueno, allí escuchábamos a Magdalena Besonart del colectivo Ovejas Negras hablando, ¿no? de esta apropiación de alguna manera o esta reinterpretación de muchos de estos odios, ¿no? A la diferencia. Pensaba también, por ejemplo, en la palabra queer, que proviene precisamente de una reapropiación, ¿no? De un insulto, ¿no? Que era lo raro, lo diferente. Bueno, por algo, entonces la teoría queer de alguna manera se para desde ese lugar, ¿no? Para reapropiarse del lenguaje. Esto también más o menos en los 90, cuando de alguna manera este movimiento se vuelve más global, ¿no? A la vuelta seguimos, Steph, entonces marcándolo un poco en el contexto actual también. Sí, trayéndolo un poco al presente, que hay mucho también para hablar, así que después de la tanda lo vemos. Dale, enseguida venimos. Be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Presentó A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. Desde hace 30 años, el Centro de Capacitación de Fundación Itaú forma profesionales que aportan valor a la sociedad uruguaya en el campo de la cultura. Comenzá a formarte en agosto en Gestión de la Producción Artística, una capacitación a distancia, intensiva, ágil y práctica que te permitirá proyectar tu futuro laboral en las industrias culturales. Próximo comienzo, 6 de agosto. Cupos limitados. Más información en www.fundacionitaú.com.uy. Fundación Itaú. 30 años gestionando cultura. Imaginá llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta.
La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Durante mucho tiempo pensamos que la salud era solo el cuerpo, pero para estar bien es mucho más que eso. Es dormir tranquilo, es poder hablar con alguien cuando algo te pasa, es pedir ayuda cuando la necesitas. La salud mental importa, y tener un lugar donde te escuchen y te acompañen hace la diferencia. Cuidarse es animar a decir, no estoy bien, y saber que del otro lado hay alguien que te escucha. En el Círculo, la salud mental hace la diferencia. Si tu cédula termina en 6, afíliate vos también al Círculo durante todo junio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. ¿Sabías que no toda el agua que tomás está realmente limpia? En Clearwater, nosotros mantenemos tu equipo para que vos te ocupes de cuidar a los tuyos. Escribinos al WhatsApp 097-474-387 con la palabra radio. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Muso. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all born superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of purple dry. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. There's an umbrella to save. I'm beautiful in my way, 'cause I make no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't hurt yourself and regret, just love yourself and instead. I'm on the right track, baby, I was born this way. There ain't no other way, baby, I was born this way. Baby, I was born this way. Seguimos aquí con Steph hablando del Día Internacional del Orgullo LGTBI+. Y también agradecemos los mensajitos que nos llegan de gente que nos está viendo con una estufita calentita, por ejemplo, una estufa muy linda, así, y con la gran pantalla de la diaria a través del streaming que nos pueden ver en todo el país y más allá de nuestras fronteras. Bueno, seguimos entonces hablando de esta perspectiva política que nos traía sobre el orgullo. Sí, exactamente. Y ahora me quiero centrar un poco, como les adelantaba antes de la pausa, en por qué es importante reivindicar el origen y el carácter político del orgullo LGBTI+, en el contexto actual, ¿no? O sea, no es algo que perdió vigencia esta faceta, digamos, Claro. del orgullo. Porque uno puede pensar, bueno, pasaron un montón de años y es verdad que hubo avances, pero sigue habiendo desafíos que algunos son los mismos que hace muchos años, hace casi 60 años fue Stonewall, y otros se transformaron, ¿no? Y se adaptaron al contexto actual. Y bueno, las personas consultadas coincidieron en que hoy es fundamental recordar que el orgullo es político en un contexto en el que la población LGBTI es blanco directo de las ultraderechas, tema que ya hemos hablado mucho acá, que dedican parte de sus agendas a criminalizar a las personas trans o decir que los homosexuales son pedófilos o violadores, y no estoy exagerando, esto lo dijo Javier Milei en aquel foro de Davos que fue en enero del 2025, o revertir leyes que garantizan sus derechos o directamente aprobar otras para restringir esos derechos, ¿no?
Porque bueno, en los últimos años se consolidó el avance de actores políticos, grupos de la sociedad civil, sectores Claro. religiosos, que en nombre de la cruzada contra la mal llamada ideología de género buscan justamente eso, revertir derechos de las mujeres, como ya hemos hablado acá, pero también de las disidencias sexuales y con un ensañamiento particular, quiero decir, contra las personas trans. De hecho, un mapeo muy rápido por el continente deja en evidencia que en la última década se multiplicó el número de proyectos de ley o de decretos que buscan negarles o quitarles derechos a las personas trans, como son las iniciativas que pretenden, por ejemplo, restringir el acceso de las infancias y adolescencias trans a tratamientos de reafirmación de género, o prohibir qué baños pueden utilizar o qué pronombres pueden utilizar en las escuelas. Entonces, bueno, un poco la necesidad de hablar sobre esto en el contexto este. Claro. Y lo consultaba con Sempol y esto es lo que nos decía él al respecto. Yo creo que hoy más que nunca nuestras identidades están siendo desafiadas ante el avance de un discurso neoconservador o de derechas radicales que nos plantean que básicamente todas nuestras existencias son formas de corrupción, desviaciones, son antinaturales. Más que nunca estamos en un contexto que vuelve a ser fuertemente adverso a nuestras propias existencias, y es necesario ante ese escenario posicionarse y marcar con claridad que en realidad lo que somos está bien, que está bueno, y que el mundo es un mundo mucho mejor si de alguna forma se respeta toda la heterogeneidad de formas de habitar la sexualidad y género que existen. Bueno, y Magdalena Bessonar también mencionaba la necesidad de esta respuesta política ante los discursos de líderes ultraconservadores dirigidos especialmente a las disidencias, y que en muchos casos, ella advertía, pasan de ser discursos de odio a acciones de odio. Pero la escuchamos. Cambió el mundo, ¿no? Cambió la lógica del mundo en términos políticos, ideológicos, en muchos aspectos. Pero lo vemos con los discursos que hay de los grandes líderes mundiales y también de los discursos políticos de las autoridades, de los líderes de nuestro continente. Estamos hablando particularmente, ¿no?, de Milei como, bueno, lo más cercano y radical en términos de este discurso antiderechos, antipoblación LGBT, de esta reivindicación del odio. Y también lo vemos cómo van ganando las ultraderechas no convencionales y en distintos países, particularmente también está lo de Trump, que ya está en términos más generales, universales, y creo que nosotros somos permeables a ellos, más allá de que a veces Uruguay se siente como menos plausible de ser llevado a algún extremo porque somos más tibios. Igual lo que pasa alrededor obviamente nos afecta, y lo que se empieza a habilitar son discursos de odio, y por lo tanto, el habilitarse los discursos de odio, se habilitan también dejar de ver al otro como una persona y pasar acciones de odio. Bueno, ella mencionaba a Trump y a Milei, que son efectivamente dos ejemplos emblemáticos de esta arremetida antiderechos encarnada en presidentes, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, según el sitio web Trans Legislation Tracker, que rastrea las iniciativas legislativas vinculadas a personas trans, muestra que en lo que va de 2026 se presentaron 796 proyectos de ley antitrans en todo el país. 796 en lo que va del año, ¿no? De ese total, 60 ya fueron aprobados. La página muestra un aumento de estas iniciativas desde el 2021 particularmente, y solo para que vean el aumento, ¿no? Ese año, o sea, en 2021, se presentaron 153 proyectos, mientras que el año pasado se presentaron 1022. Y en Argentina, desde que asumió Milei en diciembre del 2023, no solo se tomaron medidas que impactaron en las vidas de las personas trans, como el decreto dictado el año pasado que modificó la ley de identidad de género para prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías de reafirmación de género a niñas, niños y adolescentes, sino que está documentado que, como planteaba Magdalena, crecieron los discursos de odio contra las disidencias que él mismo fogonea, ¿no? Lo que dijo en el foro de Davos de 2025, que derivó, no sé si recuerdan, en una movilización masiva en Buenos Aires, es solo una muestra. Solo a modo de recordatorio, ese día se refirió a las mujeres trans como hombres disfrazados de mujer,
y dijo que los homosexuales son pedófilos, estoy diciendo textual, entre otros disparates. En estos años, la embestida antitrans también llegó a otros puntos de América Latina, donde se promovieron iniciativas legislativas en países como México, Guatemala, Bolivia y Brasil. Por ahora, en Uruguay venimos zafando. La última iniciativa más grave fue el intento para convocar a un referéndum para derogar la ley integral para personas trans en el 2019, que por suerte fracasó estrepitosamente. Esto no significa de todas formas que acá también todo sea color de rosa, ¿no? Porque sigue habiendo baches, esta palabra la usaba Magdalena. Por ejemplo, las parejas de dos mujeres siguen teniendo dificultades legales para registrar a sus hijos e hijas o para acceder a tratamientos de fertilidad. Y después tenemos leyes como la ley trans, aprobada en el 2018, que no se está cumpliendo completamente. Sobre todo pienso en las disposiciones vinculadas al empleo o al acceso a la salud. Claro. Y esto se suma que un tema cultural, ¿no? Y que cada tanto tenemos episodios lamentables de discriminación, como el que trascendió el mes pasado, que estábamos comentando, Caro, de una niña trans que se anotó en el club del BPS y su madre denunció que le prohibieron usar el vestuario femenino, le dijeron que utilizara el vestuario masculino o directamente que evitara hacer actividades que requirieran cambiarse de ropa. No, un horror. Y esto, además de ser un acto de discriminación brutal, también es incumplir la ley, ¿no? Y bueno, Magdalena decía que a ella le llamaba mucho la atención la apatía, ¿no? Porque capaz que no hay como iniciativas activas del Estado en contra de las personas trans como en otros países como Argentina o Estados Unidos, pero se incumple la ley y como que no pasa nada, decía ella. Para cerrar, les cuento que también consulté con la activista transfeminista Josefina González, que además de coincidir en esto de que la respuesta en esta coyuntura global de avance fascista tiene que ser política, resaltaba que en definitiva, defender el orgullo LGBTI no es defender solo a esa comunidad, sino promover una mejor sociedad para todas y todos y todas las personas. Pero ahí la escuchamos. Hoy creo que se hace urgente y necesario seguir reivindicando toda esta plataforma de derechos que tienen que ver con básicamente la accesibilidad de las personas a tener una vida digna, una vida común y corriente como el resto de la ciudadanía, en cuanto a que sus derechos sean reconocidos y que no haya una cuestión de violencias instaladas como la discriminación, que es una forma de violencia, y que lo que hace es, de alguna manera, limitar a las personas en el ejercicio de su ciudadanía. Hoy más que nada es importante porque estamos ante una avanzada de fascismo internacional y de personas organizadas políticamente antiderechos, entonces se hace mucho más político el hecho de reivindicar esta plataforma de derechos que en definitiva lo que hace es salvar a algunas personas de la muerte, pero también contrarrestar y combatir una serie de discursos de odios que terminan recayendo siempre sobre las mismas personas, pero además también lo que hace es construir ciudadanía y construir una sociedad para toda la sociedad en su conjunto. No solamente tiene que ver con las personas LGBT esto, sino tiene que ver con vivir en una sociedad plural, diversa y amigable y habitable, sobre todo para las personas en su conjunto. Creo que eso nos hace crecer como sociedad, como humanidad y culturalmente nos hace crecer. Y hoy, ante esta avanzada del fascismo, de los discursos de odio, se hace más urgente y más político incluso, porque hay un interés político de negarnos y de eliminarnos. Entonces creo que la respuesta tiene que ser política. Bueno, y en esto de ligarlo a lo que pasa en Uruguay, Josefina me decía que si bien se considera que es un país de avanzada en materia de derechos humanos en general y de la población LGBTI más en particular, estamos, ella me decía, a grandes distancias de que eso sea una realidad, y mencionaba, más allá de lo vinculado al marco jurídico, por un lado, un cambio cultural que todavía no se ha dado, y por otro, ella hablaba de una operación política de los antiderechos y los fascismos que a través de los discursos de odio se está haciendo carne en la sociedad, también en la uruguaya. Para cerrar, no tengo mucho más para agregar a lo que dijeron ellas mismas, pero quería rescatar esta frase muy conocida del histórico referente argentino Carlos Jáuregui, que ya en la década del 80 él decía, desde su vivencia como varón gay,
En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Y me parece que la frase es espectacular porque condensa mucho de lo que encarna el orgullo LGBTI+, y esta comunidad que con sus colores brillantes y sus vestuarios y peinados elaborados y su exuberancia y su presencia espectacular, lo que busca justamente es no pasar desapercibida frente a una sociedad que todavía los invisibiliza, los discrimina, los odia y los violenta. Muy bien, Steph. Muchas gracias. Sí, un final que cierra muy bien con todo lo que escuchamos. Y el 28 de junio estaremos también atentos. ¿Cuándo? ¿Qué día es 28 de junio? Ahora Domingo. Domingo. Bueno, podemos mañana seguir un poco algunas de las agendas, de las actividades y compartirlas con la audiencia también. ¿Cómo no? Muchas gracias, como siempre. Nos reencontramos el jueves. Nos vemos el jueves. Y en minutitos nada más, después de la pausa, vamos a estar conversando sobre este proyecto de ley que tiene que ver con el cupo de mujeres y disidencias en la música uruguaya, que tiene unos años, se archivó, ahora está de vuelta en la discusión parlamentaria y para ello ya están aquí Maru Vidal, directora nacional de Cultura, y Charo Bogarín, cantautora argentina, investigadora, gestora cultural y vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música de Argentina. Vamos a conversar con ellas acerca de este proyecto de ley, de la importancia entonces de poner en escena, ¿no?, estos instrumentos, estas herramientas de cupos para poder desnaturalizar, ¿no?, las desigualdades que muchas veces no vemos. Enseguida venimos. De 13 a 15, La Colmena. ¿Cómo es estudiar en la UPU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. Rendido ante mis miedos. Caro en vivo en Sala del Museo del Carnaval. Suena la música del bar. Acompañado por su banda y con invitados especiales, presentará su más reciente álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. Viernes 4 de septiembre, 21 horas, en Sala del Museo del Carnaval. Entradas en venta en Red Tickets y en todos los locales Red Pagos. Invita Bizarro. Llega el final de la fase de grupos del Mundial y lo vivimos en la Diaria Radio. Este viernes desde las 19, Uruguay-España. Toda la previa, el relato, el comentario y el análisis en vivo desde Enriqueta con el equipo de deportes de la Diaria y Por Decir Algo. Además, contactos con Fermín Méndez, enviado de la Diaria al Mundial. Y el sábado desde las 19:30, Colombia-Portugal. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. La Colmena. Producción Matías Capek.
Ya venimos escuchando desde el comienzo a la Charo y seguimos escuchándola. Este es canto del Pehuen, ¿no? ¿Es así o del Pehuen? Del Pehuen. Del Pehuen. Es un canto tradicional mapuche que forma parte de este trabajo de la Charo de los últimos años y que está en el disco nuevo, Areté, un disco que invitamos a conocer, ¿no? Donde se conjugan todas las lenguas nativas, la búsqueda, la investigación que hizo la Charo en los últimos tiempos sobre nuestra cultura ancestral, el guaraní, el mapuche y tantas otras lenguas que a mí me cuesta decir de qué se tratan, porque bueno, deberíamos tener un poquito más de cultura sobre esto, ¿no? Y sobre el norte argentino pegado en un territorio paraguayo sin fronteras, cuando hablamos de cultura, ¿no? Y el guaraní, cómo te ha llegado. Bienvenida, en primer lugar te saludo a vos, ya que estamos hablando de ti, Charo Bogarín. Muchas gracias. Qué gran presentación. Ay. Mira, no sabía que me habían googleado tanto. Qué fantástico. Bueno, me alegra que sí, que te guste este último. Es mi cuarto álbum de estudio. Alguna gente acá en Uruguay conoce también mi trabajo anterior de Tonolec, donde ya fusionábamos la música electrónica con la música folclórica de territorio argentino y cantos nativos del norte, de donde yo soy, Formosa y Chaco. Claro. Cantos en lengua guaraní, cantos en lengua toba. Y es un camino musical de investigación que para mí empieza en el año 2000 y ya van 26 años de estar inmersa en esta filosofía, en esta cultura, en esta música que nos muestra, más allá de las formas musicales, un modo de vida de esta gente, ¿no? El canto como herramienta para sanar, para curar, para transformar. El canto no como un divertimento solamente, sino con ese poder que tiene de transformar, ¿no? De curar, de sanar, de hacerte un reset. Y bueno, yo creo que las lenguas originarias te llevan a ese camino. Sí, totalmente, ¿no? Una cosmovisión que se está rescatando a partir de múltiples investigaciones, revisiones, ¿no? A todo nivel y bueno, y ponerle música a eso también es una forma de llegar de otra manera. Totalmente. Y con la combinación tecno, pop. Exacto. Claro. Este disco tiene como esas influencias más de la década de los 90, la época de oro del tecno, del pop, de la electrónica. Claro. Y es un disco que me gusta mucho porque te invita a hacer un viaje ancestral, un viaje sonoro, no solamente por territorio argentino, sino también hay un canto de Brasil, porque también los guaraníes están en zona brasilera, hay un canto en Aché Guayaquí de la zona de Paraguay, mi abuelo cacique Guairaré era de la zona de Paraguay, yo soy mujer guaraní, nacida en frontera, en Clorinda, Formosa. Claro. Bien argentina, pero con estas raíces. Sí. El guaraní está en territorio argentino, brasilero, paraguayo, bastante expandidos. Sí. Así que bueno, un poco mostrando a través de Areté, de este tiempo verdadero significa. Y que además tiene que ver con una fiesta muy grande también de la cultura guaraní, ¿no? La gran fiesta de Areté, Areté Guazú. El Areté Guazú, exactamente, una vez al año para la gente que está ahí escuchando, así como se celebra la Semana Santa, por ejemplo. Bueno, acá es un día de ritual, es un día de encuentro, donde los guaraníes vienen de sus diferentes comunidades, se ponen vestimentas adecuadas, usan bonetes enormes, que la gente, si entra a mi Instagram, lacharo.oficial, me va a ver con unos bonetes. Sí. Bueno, son bonetes protectores. Esos bonetes se usan los jóvenes en el Areté Guazú y significa la conexión con sus ancestros y sus ancestras. Entonces van por la vida protegidos, ¿no? Con ese símbolo de conexión que es el bonete. Y es una celebración para fijarse. Es tiempo verdadero. ¿Tiempo de qué? ¿Qué es lo verdadero? Claro. ¿Cuál es la conexión que queremos tener con el de al lado, con el otro, con nuestra pareja, con nuestras amistades? Sacar todo lo tóxico de encima, ¿no? Y eso también sirve para la naturaleza. Desintoxicar nuestras relaciones y a la Divino. naturaleza misma. Bueno, podemos retomar capaz que un poquito más sobre el final, ¿no? Pero seguiríamos hablando y capaz que tenemos otra oportunidad, Charo, en otro momento cuando vuelvas a nuestro país. Saludamos a Maru Vidal, directora nacional de Cultura, especialista en gestión cultural, técnica en museología. También antes de este cargo estuviste en la coordinación y dirección del Centro de Exposiciones de Subte, ¿no? Así es. Como una de las referencias más actuales.
Y la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura está apoyando, ¿no?, este proyecto de ley que se está debatiendo en el Parlamento. Hablamos del cupo de mujeres y disidencias en la música uruguaya y es por eso la presencia de la Charo. Hoy habrá un conversatorio. Contanos, Maru, en primer lugar, de qué se trata entonces. Primero, el apoyo de la Dirección de Cultura a este proyecto, es un apoyo institucional oficial, y lo que va a pasar hoy en el Centro Cultural de España. Bueno, antes que nada agradecer la presencia también de la Charo aquí en Uruguay, que nos va a estar acompañando esta tardecita. Es un proyecto de ley, como tú comentabas, Carolina, que se presentó a finales del 2021 por las senadoras en aquel momento Sandra Lazo y Gloria Rodríguez, entonces ya marca una intención no partidaria, ¿no?, sino de intención política complementaria, digamos. Y bueno, no fue tratado en el periodo anterior, no tuvo andamiaje, digamos. Claro. Y bueno, y ahora fue desarchivado por la Comisión de Derechos Humanos y Género del Senado, y en el marco de las conversaciones que está promoviendo esa comisión, participamos desde la Dirección Nacional de Cultura y junto al Instituto Nacional de Música para dar nuestro parecer, que está fundado en datos, en la importancia de trabajar las acciones afirmativas con foco en los derechos culturales, en hacer entender que las acciones afirmativas no tienen que ver nunca con privilegiar sectores, que a veces es un poco por donde nos corren, claro, sino en trabajar en las desigualdades estructurales que hay en las oportunidades para las personas, y en este caso para hacedoras de cultura, que tiene que ver con la música. Claro, lo que se está pidiendo de alguna manera, lo que dice el proyecto, tiene que ver con la exigencia de un mínimo del 50%, ¿no?, de la grilla de artistas que esté integrado por mujeres y personas de identidades de género diversas. Argentina tiene una norma, ¿no?, Charo, y tú además aquí también estás como representante, como vicepresidenta de la institución o el Instituto Nacional de la Música. Y Argentina tiene una norma. Contanos esa experiencia también, porque no es el 50%, tengo entendido, es un poco menos. Exactamente. Argentina, desde el 2019 finales, se aprueba en el Congreso de la Nación por la lucha de la actividad musical organizada. O sea, no nace el proyecto desde el Instituto Nacional de la Música, que es quien es fiscalizador. Luego el Congreso nombra al INAMU, que sea el fiscalizador de esta ley. El proyecto nace de la actividad organizada de las músicas por más mujeres músicas en los escenarios, mujeres de todo el territorio argentino ancho y largo, en donde, en base a un estudio de 48 festivales que ocurrieron el último año durante 2019 en territorio argentino, se saca la estadística de que menos del 10% de presencia de proyectos de mujeres o aportantes al cupo había en estos festivales. Entonces, en base a eso se dice, bueno, es necesario tener una política pública de género. ¿Por qué? ¿Para qué están las leyes? Las leyes justamente son herramientas para los sectores vulnerados. Dentro de la industria musical, los músicos y músicas independientes somos un sector vulnerado. Dentro de la industria musical y del sector independiente, las mujeres y diversidades somos un sector vulnerado. Entonces, no nos tiene que dar vergüenza ni apenar que exista una ley, porque para eso están las leyes. Las leyes están para lograr una sociedad más justa, para que mujeres, varones, vivamos en las mismas condiciones, para que de diferentes clases sociales también tengamos los mismos derechos. Entonces, esto se trata de lograr ese bienestar para un sector trabajador de la música que es vulnerado. Entonces, la ley como herramienta, como una política pública de género que es necesaria. ¿Se entendió así? Tenemos en el INAMU un registro único de músicos donde un poquito menos del 20% somos músicas registradas. O sea, dentro del universo registrado en Argentina de músicos, músicas y músicas,
En ese momento, en 2019, no llegábamos al 20%. ¿Qué se hace en el Congreso de la Nación? Se pide una discriminación positiva. Siempre cuando vos pedís un cupo para un sector vulnerado, tenés que justificar en base a datos duros por qué estás pidiendo un porcentaje. Si en ese momento éramos un 20%, esta política pública de género tiene que resultar durante los años venideros en crecer nuestro universo de mujeres y diversidades. La figura se llama discriminación positiva. Sí. Entonces, somos un 20%, se pide una discriminación positiva de un 10%. En Argentina se fundamenta que el cupo mínimo para los eventos musicales de presencia de mujeres y diversidades sea del 30%. Claro. Por nuestros números, nosotros no alcanzamos a pedir, como se pide acá en Uruguay, del 50%. Pero se pide este cupo y se aprueba. En 2020 se reglamenta y ya llevamos 6 años de esta ley donde a raíz de esta política pública hemos logrado crecer las mujeres y diversidades músicas en los escenarios en un 106%. Claro. Y hemos logrado un impacto de esta ley, que es que los festivales nuevos que nacieron a partir de la ley, o sea, del 2020, el 70% de esos festivales ya programan con una grilla de un mínimo del 30%. Así que los cambios se dieron. Ahora, Maru, acá se está pidiendo un poco más, se está pidiendo un 50% y por lo que tengo entendido hay resistencias también en el Parlamento en cuanto a entender esta herramienta de afirmación positiva, ¿no? De discriminación positiva. Sí, el porcentaje se va a discutir en el Parlamento. Tiendo a creer que vamos a acercarnos a un porcentaje que sea más factible de aplicar, o sea que vamos a estar más cerca del 30% que del 50%. Es importante comentar que este proyecto de ley no obliga a los privados, acá no se está decidiendo ni opinando sobre grillas, sobre qué se quiere escuchar, sino esto tiene que ver con derechos, con ampliar las oportunidades para que efectivamente lleguen más mujeres y disidencias a los escenarios. Tampoco tiene que ver con el mérito, porque cuando hablamos de mérito partimos de la base que estamos todos iniciando la carrera desde el mismo lugar. No tiene que ver con el mérito, tiene que ver con oportunidades, ¿no? Con dar más oportunidades para que las mujeres y las disidencias accedan a los espacios de festivales, de músicas, de escenario. Y acá, como decía la Charo, además de los datos de Argentina, tenemos otros datos. Tenemos el estudio de la plataforma Ruidosa, que es un estudio que mapeó 6.800 festivales en distintos lugares de Latinoamérica, un circuito vinculado a la música latinoamericana en Estados Unidos, que incluye Argentina, que incluye Uruguay, 6.800 presentaciones, 60 festivales, estoy bien, en 8 países, sí. Y ahí lo que se mostró fue realmente una diferencia que es estructural. Entonces esto no es un caso o dos o que pasa en un lugar o en otro, ¿no? Está medido, los datos están, y por eso las acciones afirmativas y estos proyectos de ley son necesarios. Claro, estamos hablando además de una industria cultural que es muy grande, que genera obviamente muchos ingresos, pero que también forma parte de alguna manera del acceso a los bienes culturales. Hay como varias dimensiones en lo que se quiere asegurar en términos de este cupo, ¿no? Que es la participación de las mujeres, el acceso a los bienes, formar parte de una industria que produce mucho. Y para el Estado es una responsabilidad, ¿no? Cuando se promueve una política pública, cultural en este caso, además de tener que trabajar para el libre ejercicio de los derechos culturales de toda la ciudadanía, como sujetos de derecho y como sujetos culturales que somos todas y todos, también tenemos que trabajar para promover oportunidades equitativas para quienes hacen cultura y en este caso para quienes hacen música en nuestro país. Claro, ¿qué está en el fondo de esto, no? Porque uno se pregunta, ¿qué hay en el fondo, no? Bueno, hablamos de un problema estructural. El patriarcado. Claro. El patriarcado. Así les duele escuchar, es así, ¿no? Si quieren hablar de estructuras, y no hay que ir muy lejos para saber
que todo es parte de una visión, ¿no? De la visión masculina y la visión masculina en los lugares de poder y de decisión para dar o no visibilidad a ciertas cuestiones, o dar o no visibilidad, o dar o no espacio a mujeres y diversidades en esos puestos. En Argentina teníamos grillas sábanas de festivales enormes, Sí. donde los 30 artistas eran masculinos. Y vos decís, no puede ser, ¿no? Los programadores y programadoras de música no se dan cuenta de que acá el panorama es diverso, de que tenemos talentos y mujeres cortadoras de ticket, porque si a cortar tickets nos referimos, tenemos en cada uno de los países, tenemos gente dentro de mujeres, diversidades, que corta ticket. Y vos decís, ¿cómo puede ser que no haya una presencia? Por los siglos de los siglos se ha naturalizado y se ha normalizado que en un festival no haya una sola mujer, una sola voz femenina. Y acá se trata de que todas las voces son necesarias. Claro. También veía, ¿no?, que en nuestro país más del 60% de las personas formadas musicalmente son mujeres o disidencias, un número que manejó también Ana Prada, que es presidenta del FONAM, de la Comisión Evaluadora de FONAM, ¿no? Sí, porque la desigualdad no inicia en el escenario, inicia mucho antes, ¿no? O sea, en la contratación, en el festival, en cómo se produce, en la prensa, en las redes de promoción. Es toda una cadena que tiene que ver con, en este caso, con el ecosistema de la música. Y quería aclarar también que este proyecto de ley tiene que ver con los apoyos que se da desde el ámbito público a estas instancias. Estamos hablando de eventos organizados por el Estado. Exacto. O que cuentan con el apoyo del Estado. Por eso hablaba de la responsabilidad del Estado de cuando está invirtiendo en recursos para eventos musicales, festivales, etcétera, tiene que promover que se den en condiciones de igualdad de oportunidades. Claro. También hay ciertos estereotipos en los roles, digamos, de las mujeres. Pienso, por ejemplo, ¿no? En que de repente hay mayores valoraciones, ¿no?, en determinado instrumentista varón en referencia a una instrumentista mujer, o si toca un instrumento un varón puede ser mejor que una mujer. ¿Cómo juegan estos roles, estos estereotipos? Yo creo que las exigencias que cargan en las espaldas de las mujeres, músicas o instrumentistas, son enormes en relación a lo que se exige de profesionalización en lo masculino. Nosotros desde el Observatorio de la Música en el Instituto Nacional de la Música, en el INAMU, hemos hecho cientos de entrevistas a nuestros socios, a nuestros músicos y músicas y músicas registrados, y de esas entrevistas surge que la mujer se sobreexige mucho más para subirse a un escenario y ejecutar una guitarra o para cantar, porque también hay esa impresión. En un festival vos ves a los cantantes o músicos que no hacen por ahí ni la mitad de lo que una mujer canta o una mujer interpreta un instrumento, y sin embargo nadie dice nada. Ahora, una mujer no hizo bien un acorde o desafinó en una nota y es el acabose, ¿no? Entonces hay mucha sobreexigencia por parte de las mujeres, lo que nos lleva a profesionalizarnos más también. Claro, y esto pasa en realidad en casi todos los ámbitos, ¿no? Se nos exige más. Claro, es como dice, tenemos que ser madres. Cuando dejamos de ser madres a trabajar, tenemos que trabajar, pero también ser madres. Sí. Tenemos que ser proveedoras, pero también ser madres y ser buenas esposas y buenas amantes. Sí. Y a ellos, ¿qué se les exige? Y yo amo a los hombres. No es una cosa... Claro, pero digo, contra. hay cosas que vos te pones a analizar y decís, si vos querés ir al meollo de la cuestión y empezar a analizar cómo se maneja una sociedad entera, cómo se nos exige a las mujeres y qué grado de exigencia en igualdad hay para la parte masculina. Claro.
Y Sí, no hay sí, tal parangón. cual. No hay parangón. Y también, Maru, tú lo has dicho en alguna otra entrevista, ¿no? Esta mirada como interseccional también necesaria, porque hablamos de mujeres, o de disidencias, y hablamos como en términos generales cuando hay muchas particularidades. Pensaba, ¿no? Las mujeres racializadas, las mujeres que viven en nuestro interior del país, o en los pueblos, o en las ciudades más chicas. También los accesos son aún más dificultosos, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y bueno, me consta que en la Comisión de Derechos Humanos y Género también estuvo dando su opinión Susana Andrade, y hablaba de estas cuestiones, ¿no? Cuando se unen diferentes sectores que tienen sus derechos vulnerados, como son las personas afrodescendientes, como son las personas con discapacidad, como son las personas trans. Por eso siempre tenemos que estar defendiendo lo que decía hoy, ¿no? Que son acciones afirmativas que, lejos de ser un privilegio, como a veces se dice, son derechos. Son derechos, y tenemos la responsabilidad del Estado de trabajar para que las oportunidades lleguen a todos y a todas, porque el talento está distribuido en todo el territorio nacional, no así las oportunidades. Viene a colación comentar que ahora que estuvimos sacando algunos de los fondos que manejamos desde la Dirección Nacional de Cultura, justamente implementamos acciones afirmativas que tienen que ver con cupo para personas trans, para personas con discapacidad, para personas afrodescendientes, porque son las formas, las acciones que tenemos para empezar a barrer esas desigualdades que existen en toda nuestra sociedad. Claro, estaba leyendo también de alguna manera algunas de las objeciones, ¿no? Bueno, está esto del mérito, ¿no? Y también había aparecido en la discusión parlamentaria el tema de que determinados grupos de varones o bandas eran más taquilleros que las mujeres, el tema de la taquilla, ¿no? Que también Charo mencionaba, y había quienes desde, creo, la Asociación Uruguaya de Músicos, ¿no? Manifestaban que la cuota podría ser contraproducente, ¿no? Porque la exigencia de incluir, digamos, una cuota podía llevar a los productores a optar por reducir la cantidad de artistas, ¿no? Como que si se volviera, porque bueno, no sé, el instrumento no exigiría o tendría como determinada presión para armar una grilla determinada. La ampliación de la libertad artística, la ampliación de voces, nunca restringe, solo puede fortalecer en este caso un sector musical y también la democracia cultural de un país. Proyectar posibles escenarios para trancar o para no promover una acción afirmativa, no me parece algo prudente ni deseable, ¿no? Acá estamos trabajando con muchísima seriedad. También, por supuesto, relevamos festivales de aquí de Uruguay, como Minas y Abril, que no llega a un 10%, la Semana de la Cerveza, que no llega a un 15%, entre otros. Y bueno, estamos trabajando con datos. Queremos promover acciones afirmativas que vamos a seguir midiendo y trabajando. Tenemos el ejemplo acá de la colega argentina que hace 6 años que se aplicó esta ley y lo único que hizo fue traer beneficios no solo para las mujeres y disidencias, sino para todo el sector musical, porque cuando se amplían las voces nos fortalecemos todas y todos. Claro, capaz que un paréntesis, porque mencionaste algunos cambios en los fondos que está manejando la Dirección de Cultura y vemos que también va a haber una revisión de los fondos concursables, ¿no? Que ya tienen 20 años. ¿En qué están, digamos, estas etapas de revisión también de algunos instrumentos de incentivo, en definitiva? Bueno, la revisión de los fondos concursables la estamos terminando de procesar todos los datos que recabamos de instancias presenciales, virtuales, y bueno, y también de proyectos que recibimos a través de AGESIC, porque incluimos este proceso dentro del 6º Plan de Gobierno Abierto.
procesando todo eso para de acá esperamos un mes poder abrir el fondo concursable luego de 20 años, que sí tendrá algunos cambios y seguramente seguiremos incorporando otros a lo largo de las ediciones. Sí están abiertos el fondo de infraestructura, que es para infraestructura en el interior del país, que ahí lo que hicimos como cambio sustantivo, porque estaban concebidas las infraestructuras culturales como si todas fueran iguales. Y no podemos poner a competir o pensar de la misma manera una biblioteca comunitaria que un museo departamental. Claro. Entonces, ahí hicimos 2 líneas de apoyo, una que tiene que ver con infraestructura cultural pública y otra con infraestructura comunitaria. Bien. Eso de infraestructura. Y en el FEFCA, en el que son las becas de estímulo a la formación y a la creación artística, incorporamos estas acciones positivas de cupos, duplicamos las becas e incluimos 2 nuevas becas. Una de creación interdisciplinaria, porque como el nuevo disco de La Charo, la creación es porosa hoy en día, Claro. entonces tenemos que ayornar eso. Y otra beca para jóvenes, entre 18 y 29 años. Bien, tenemos que hacer una pequeña pausa, ¿no? Nos queda una pausa, hacemos una pequeña pausa y a la vuelta entonces nos despedimos con La Charo y con Maru. De 13 a 15, La Colmena. Taxi. Hola, buen día. Para la terminal de ómnibus, por favor. Te llevamos por la avenida, muy en hora llegarás. Energía. Ese ómnibus seguro vas a alcanzar. No importa en qué cancha juguemos, nos une la misma energía. ANCAP, la energía que mueve un país. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll, Las 4 estaciones de Vivaldi, Alfombras mágicas y las bichipelotas, La máquina del tiempo, Agua, El faro del fin del mundo y Alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Conducción, Carolina García. La Colmena. Estamos escuchando Eikanoi, que es una de las canciones de este disco Areté de La Charo. Eikanoi es un término ancestral, ¿no? ¿Qué significa? Es un canto chamánico. Quien dice Eikanoi, 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 Eikanoi. Es un canto chamánico, un canto de los Piogonak. Los chamanes en la cultura Comtoba se llaman Piogonak.
Y el papá de Emma Guarnieri, que es la voz que aparece al principio de la canción, a través de la transmisión oral le lega este canto, que es un canto con el que él cura, sana, con su sonaja, con su canto y con el soplido, cura a esos espíritus enfermos. Y vos sabés que cuando nuestros órganos se enferman, lo primero que se enfermó es el espíritu. Entonces siempre en la curación del canto va a ese fortalecimiento del espíritu. Entonces Eikanoi es una onomatopeya, es un canto chamánico para curar, para sanar. Qué divino, divino. En tu voz, además, toda esta explicación suena maravillosa, ¿verdad, Maru? Hoy habrá una conversación sobre acceso, participación, reconocimiento, entonces, de las mujeres y disidencias en la música. El conversatorio se llama Políticas Culturales y Desigualdades de Género en el Sector Musical. ¿Es algo que es abierto todavía? Es abierto, Sí. invitamos a quienes nos estén escuchando a que asistan. Tenemos 2 mesas, la primera es a las 6 de la tarde, es en el Centro Cultural de España, con inscripción abierta, se puede ir directamente. Bien. Si no se inscribieron, todavía hay algunos lugares, pueden ir. Perfecto, y allí va a estar, vas a estar tú, va a estar La Charo, va a estar Ana Praga. Va a estar Constanza Moreira, Bien, y- va a estar, bueno, un montón de gente. Sí, un son montón de varias mujeres, colegas, tan sí, un importa, montón. no Pero te las tengo por preocupes. acá, si bien, querés. las tenés. Sí, Sol Escabino. La socióloga, que digamos que tiene muchos estudios de género. Sí. Bien. Rodra, Samantha Navarro, Lea Amaro, Francesca Crosa. Bueno, van a estar moderando la primera mesa Azul Cordo y la segunda Crister Latequi. Y bueno, Sofía Sheps. Muchas mujeres No, y además hablando mujeres desde jóvenes. Rodra, por ejemplo, es una Sí, mujer y hablando de joven, distintos sí, la lugares, música. que eso es bien importante también para construir, porque los proyectos de ley no surgen de un día para el otro. Hay una maduración país, creo yo, que tiene que ver con quienes hacemos política cultural, con la sociedad civil y con el sector de la música. Divino. Nos vamos a ir, Charo, ¿te podemos pedir cerrar el programa con algo a capela, chiquito, lo que vos no? sientas y puedas? Y de alguna manera también recordar que la Charo viene seguido por nuestro país, que Sí. estuviste hace poquito presentando Esa la Arete. corchea, sí. Y bueno, y capaz que te tenemos de vuelta. Y capaz que me tienen de vuelta, no sé si para ya fin de año, pero a principios de año seguro, sí. Sí. Muchísimas gracias. No, Gracias, un Maru placer. Vidal. Gracias, La Charo, Gracias. por estar aquí. Nos vamos con tu voz. ¿Cómo ¿sí? no? Bueno, voy a hacer el primer canto que yo escuché en lengua com de la abuela Sunilda Méndez del coro Comche La Lapida, ya de Resistencia Chaco. Y fue este canto el que a mí me introdujo en ese universo de las lenguas originarias y el canto ancestral, el canto nativo. Canto de cuna. Y si los chicos me quieren poner una camarita, mejor. El canto dice así. Ale. Ale. Aguache. Y al cole. Aguache. Aguache y alcohol, aguache y alcohol, tenso, togor namito y queca, guaylala y alcohol, aguache y alcohol, aguache, aguache. Aguache. Por favor, un placer, gracias.